Esta, esta predicación eh, surgió hace unos días que platicando allá atrás con el hermano Daniel, me platicó algo y dije, Señor, ¿cómo podemos traer consolación a la gente que sufre, que de alguna manera ha sido lastimada o es lastimada por los andares del mundo? Y entonces el miércoles pasado, yo regularmente casi no vengo a los cultos entre el miércoles, pero nuestro hermano Ricardo compartió una palabra y lo que empezó diciendo es que era una palabra de ánimo, una palabra de consolación para la iglesia. Y yo la verdad es que cuando la escuché me sorprendió porque muchos de los versículos que él mencionó también están mencionados en esta palabra de ánimo, de consolación. Y dije, yo creo que ya no la voy a dar. Y lo pensé y dije, no, la Biblia dice que cuando Dios dice una cosa dos veces es que es un pensamiento firme de parte de Dios, y entonces por eso lo quiero compartir. Quizá encuentren muchas semejanzas entre lo que el Señor nos habló el miércoles y lo que estoy diciendo hoy, pero lo que debemos de ver y de considerar es que estas son cosas firmes de las promesas de parte de Dios y que no debemos de echar en saco roto las cosas que escuchamos, las cosas a las que nos anima el Señor por medio de la palabra. No siempre son golpes, no siempre son exhortaciones a dejar de hacer algunas cosas. Siento que nos dice a veces, tú sigue adelante, tú sigue esforzándote en la gracia, porque lo que está después, pues es algo que es importante para ustedes y que para nosotros, pues, y que nos va definitivamente a cambiar la vida. Entonces, tomando como base esto, quiero que abran sus Biblias, por favor, en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a leer del capítulo 1, vamos a leer los versos del 3 al 8. Y quiero que noten cuántas veces se repite la palabra, ¿ok? Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios ¿de toda qué? Consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Hasta aquí. ¿De qué manera podemos hablar de la consolación? Y la manera que se me ocurre es hablar de enfermedades. Digamos que hay una enfermedad y para esa enfermedad o para un virus determinado hay un antídoto o hay un medicamento o hay un antibiótico que es el que mejor funciona. Entonces, la consolación es el remedio para un tipo de enfermedad. No sé si se dieron cuenta que así como se repite muchas veces la palabra consolación, también se repiten otras palabras. ¿Sí las notaron? ¿Cuáles fueron? Tribulación y aflicciones. Esas dos palabras son la enfermedad y el antídoto o el medicamento que quita o que subsana los efectos de este bicho es la consolación. Entonces, tenemos una idea muy errada de lo que es la consolación. No sé si lo que dije en la mañana sea el mejor ejemplo, pero
nos imaginamos que cuando quieres consolar a alguien, le tienes que dar un osito de peluche. Y quizá el mejor ejemplo sería eh, cuando un niño se cae y que se lastima la rodilla o se pega en el brazo, lo que sea, y el niño empieza a llorar, lo primero que haces tú como papá o como mamá es quitarle las lágrimas, ¿no? Y sobarle la rodilla. Pero el golpe no se lo va a quitar nadie, ¿no? Es decir, le dices, ya va a pasar, o ya pasó, y vas por el árnica para que no se le ponga morado, pero poco a poco le va bajando el dolor y el niño va hallando consuelo en lo que le dice la mamá o el papá. Bueno, es algo semejante esto, pero Dios no reparte ositos de peluche. Es decir, nosotros podemos ser atribulados o afligidos. Y también encontré otra palabra que es estar enlutados. ¿Y cómo es que Dios opera? ¿Cómo es que Dios aplica la consolación a nuestras vidas? Entonces, por principio de cuentas, la idea general es que hay una enfermedad que es la aflicción o la tribulación o el enlutamiento, y que hay una respuesta de parte de Dios para subsanar esa tribulación, aflicción o enlutamiento. Y ese antídoto es la consolación. Pero quizá no entendemos todavía lo que quiere decir tribulación, aflicción y enlutamiento. Y por tanto, quiero que vayamos al diccionario y que veamos la definición de lo que son estas palabras. Y la primera es consolar. ¿Qué es lo que quiere decir consolar? Consolar es aliviar la pena o aflicción de alguien. Es aliviar. ¿Qué entiendes por aliviar? Que si tienes sarampión y te vas a aliviar, ¿qué va a pasar con el sarampión? Se te va a quitar. Entonces, el hecho de consolar es que se te va a quitar la aflicción. La segunda es tribulación. ¿Qué quiere decir la palabra tribulación? La palabra tribulación quiere decir congoja, pena, tormento o aflicción moral. Es una persecución o adversidad que padece el hombre. Entonces, si nosotros estamos siendo atribulados, quiere decir que nosotros estamos siendo ¿qué? Sustituyan las palabras que definen la palabra tribulación. Dice, es una congoja, pena, tormento o aflicción moral. Entonces, si nosotros estamos siendo atribulados, estamos siendo atormentados, estamos teniendo una pena o estamos teniendo un ¿qué? Una aflicción moral. Otra acepción de tribulación es persecución o adversidad que padece el hombre. Y aquí es en donde yo digo, Dios no da ositos de peluche. Porque si nosotros estamos siendo atribulados, y si ser atribulados quiere decir que estamos siendo perseguidos, la pregunta es, ¿vas a dejar de ser perseguido si Dios te consuela? Fíjense, dice que Dios, la enfermedad es la tribulación. Y una de las acepciones de tribulación es ser perseguidos. La pregunta es, si Dios viene a darte consuelo en la tribulación, ¿esto quiere decir que vas a dejar de ser perseguido? Mayoría de votos. Vamos a ver si de eso se trata, del hecho de que vamos a dejar de ser perseguidos. La otra palabra es afligir o aflicción. Y el afligir es causar molestia o sufrimiento físico, causar tristeza o angustia moral, preocupar, inquietar, sentir sufrimiento físico o pesadumbre moral. De lo último que leímos del apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, el verso 8 dice que padeció una persecución que parecía que iba a morir y que fue probado más allá de sus fuerzas, de tal manera que él pensó que iba a morir. Entonces, el ser afligido, el ser atribulado, puede ser que ponga en peligro nuestra vida. ¿Y cómo es que Dios nos aplica el antídoto? Nos aplica la consolación. Y la última parte, la última palabra es, dijimos enlutar, ¿no? Enlutado.
Y enlutado quiere decir que está cubierto de luto, entristecido o que está afligido. Como ven, son palabras sinónimas, ¿no? O son sinónimos entre ellas mismas. Ahora bien, quiero que vayamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 26, versos 36 al 39. ¿En quiénes se aplica esta enfermedad de la tribulación o de la aflicción? ¿En los débiles en la fe? ¿En todos? ¿En algunos? ¿En quiénes se aplica esta enfermedad de la tribulación, de la aflicción o del enlutamiento? Vamos a leer el Evangelio de Mateo capítulo 26 y vamos a leer solamente tres versículos del 36 al 39. Dice así: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está ¿qué? ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Verso 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿A quiénes les da esta enfermedad? Por decirlo de alguna manera, ¿a quiénes les da esta enfermedad de la tribulación, la aflicción o el enlutamiento? Pregunto, ¿le dio a Jesús? Dice que estaba ¿qué? ¿Comenzó a qué dice? A entristecerse, y dice que estaba afligido hasta la muerte, o sea, estaba preocupadísimo. ¿Tendría temor? ¿Tendría miedo? ¿Por qué tenía temor y por qué tenía miedo? ¿En qué parte de su vida estamos ahorita? Estamos en el monte en donde está orando, e inmediatamente después de esto, ¿qué sucedió? Vinieron, lo apresaron, y después de que lo apresaron, ¿qué le hicieron? Lo golpearon y terminaron crucificándole y matándolo, ¿no? Entonces, ¿a qué tendría miedo? Al padecimiento que tenía, ¿no? Por eso le dice al Padre: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no hagas como yo quiero, sino como tú. Y la pregunta es, ¿en dónde estuvo el antídoto o la medicina que le dio el Padre? Porque la predicación está basada en la segunda carta a los Corintios, en donde dice que Dios es el Padre de toda consolación. Y entonces, ¿cómo fue que Jesús fue consolado en ese momento? ¿Qué fue lo que sucedió entre el Padre y Jesús que redundó en la consolación de Jesús? Que no se echara para atrás, sino que siguiera adelante a pesar del sufrimiento que sabía que venía a continuación. ¿En dónde estuvo? ¿Cómo obró el Padre? Vamos a ver cómo obró el Padre en Jesús. Vamos a leer la carta a los Hebreos, capítulo 12. Por eso digo que Dios no da ositos de peluche. Mira, es capítulo 12, versos del 1 al 4. Vamos a poner en contexto el capítulo 12. El capítulo 12, en el capítulo 11, perdón, en el capítulo anterior, está el autor de la carta a los Hebreos, está hablando de todos los campeones de la fe. Y entonces empieza a hablar de las grandes proezas de Abraham, de Isaac, de Moisés, de Jefté, de Sansón. Empieza a mencionar algunos campeones héroes en la fe. Y claro que habla de victorias, dice que algunos apagaron fuegos impetuosos, que pusieron en fuga ejércitos muy grandes, etcétera. Pero después cambia y parece que empieza a hablar de grandes derrotas, entre comillas. Porque dice que así como unos pusieron en fuga ejércitos tremendos y grandes, algunos otros murieron aserrados, otros anduvieron de un lado para otro sin posesiones. Tan no tenían posesiones que estaban vestidos de pieles de ovejas de animales, andaban en cuevas, eran perseguidos, y los pone como victoriosos a los dos, a los que echaron en fuga ejércitos grandes, que apagaron fuegos impetuosos, y a los que también parece que el mundo no los merecía, porque eran muy pobres, andaban durmiendo en cuevas, sin vestidos, sin dinero, sin nada,
y a los dos los pone como victoriosos. Y entonces habla en el capítulo 12 de esto siguiente, de la consolación que recibió Jesús, y dice lo siguiente: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, o sea, se refiere a los que acaba de mencionar en el capítulo 11, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, haciendo que, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Fíjate lo que dice, Él fue el autor y el consumador de la fe. Y luego dice, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y la pregunta es, ¿cómo lo consoló el Padre a Jesús? ¿Cómo lo consoló? Vamos a leer el verso 3 y pongan atención. Dice, el verso 2 dice, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Y la pregunta es, ¿qué gozo? Porque lo que veían los ojos no era gozo, ¿era qué? Sufrimiento. ¿A qué gozo se refiere? Al gozo de la salvación de todos nosotros. Jesús sabía, fíjate cómo lo consoló el Padre, le dice, mira, Jesús sabía que le venían castigos, golpes, escupitajos, de todo le venía y que iba a redundar en la muerte. Pero Él todo eso lo soportó, dice, por el gozo puesto delante de Él. ¿En qué consistía en ese gozo? Que si Él padecía y aguantaba y moría llevando los pecados de todos nosotros, el gozo para Él consistía en que todos los que creyéramos en Él, sabía que Él estaba llevando nuestros pecados en la cruz y entonces iba a hacer salvos a muchos. ¿Me expliqué? En eso consistió el gozo. ¿En dónde está el osito de peluche? Es decir, ¿en dónde dejó de estar la tribulación? No hubo tal cosa, es decir, no dejó de haber tribulación, sino lo que hubo fue que Dios le dice, mira, si tú aguantas, va a ser esto un gozo que va a durar todos los siglos, porque vas a traer a muchos, vas a salvar a muchos, porque con tu muerte yo estoy cargando en ti los pecados de todos los demás, y eso a Jesús le provocó gozo. Y entonces dice, vale la pena padecer lo que voy a padecer por amor a todos nosotros. Esa fue la consolación. Por eso es que el apóstol Pablo dice, si regresamos a lo que dice Corintios, dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo, mira, cuando yo voy a predicar a una ciudad, produce aflicciones en mí, porque me persiguen, porque me tienen que descolgar por las paredes de los muros, porque me meten a la cárcel, porque me golpean, porque ando en naufragios, porque no duermo bien, porque ando en ayunos, porque ando con hambre, porque estoy expuesto a los ladrones, entre los judíos, entre los falsos hermanos, estoy pura aflicción y aflicción. Pero dice, de la manera que abundan en mí las aflicciones de Cristo, también por el mismo Cristo abunda en mí la consolación. Porque exactamente de la misma manera que fue consolado Jesús, es consolado el apóstol Pablo. Porque dice el apóstol Pablo en otras palabras, yo padezco todo esto por amor a los que no han escuchado el Evangelio, para que cuando escuchen el Evangelio sean consolados de la misma manera en la que yo soy consolado. Y pregunto nuevamente, ¿dónde está el osito de peluche? Es decir, ¿dónde está que ya no iba a padecer tribulación? ¿Dónde está que ya no iba a padecer aflicción? El mundo nos vende un falso Cristo, una falsa imagen de Cristo. Nos vende lo siguiente, trata de vendernos lo siguiente, nos dice, tú sé cristiano y se van a acabar las aflicciones en tu casa.
¿Sí? ¿En dónde dice eso? Vamos a leer Isaías 61, del 1 al 3. Dice esto Jesús, y esto después lo repitió Jesús en una sinagoga, cuando estuvo en Israel, y dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Qué es un abatido? Uno que está derrotado, uno que está doblado, uno que está vencido. Dice, a vendar a los quebrantados de corazón. Que dice, no dice a aliviar, dice a qué? A vendar, o sea, forma parte del proceso de la sanación, pero no dice, les voy a quitar en un 2x3 esto, no dice, los voy a vendar. Y luego dice, a publicar libertad a los cautivos. Y me pregunto aquí, ¿son a los que están en la cárcel? ¿A los que están cautivos de qué? Del pecado. Vamos a ponerle nombre al pecado, porque decir pecado es, hermano, me confieso que me gusta el chicle motita y no lo puedo dejar. Hermano, ¿no? No, ¿qué pecado? Vamos a ponerle nombre. Los malos pensamientos es estar cautivo de algo. La idolatría es estar cautivo de algo. La maledicencia, ¿qué quiere decir maledicencia? ¿Qué quiere decir maldecir? Mal hablar, decir majaderías, decir groserías. ¿Estará cautivo ese? ¿Será un cautivo del pecado? Sí. Ese tipo de cosas es a los que están cautivos, es a los que están prisioneros, que dicen, es que dice 4 palabras y de las 4, 5 son groserías. No sé si han estado afuera de una secundaria o si han visto chavos en el metro o en el pecero, pero dices, wow, ni en mis mejores tiempos de impío hablaba yo así, ¿no? O sea, ha evolucionado todo esto. Y luego dice, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Fíjate cómo están dos palabras aquí relacionadas. Si tú eres un cautivo de las malas palabras, Jesús ha venido a declarar una apertura de cárcel. Es decir, te va a quitar ese cautiverio, esa cárcel en la que estás encerrado. Si tú tienes malos pensamientos, si tú estás atado a la pornografía, si tú estás atado a algo, a un pecado, o bueno fuera que nomás fuera uno, a los pecados que estemos atados, Jesús ha venido a declarar libertad, a sanar. Luego dice, verso 2, a proclamar. ¿Qué quiere decir proclamar? Los reyes mandaban hacer proclamaciones, o sea, no había radio, no había televisión, no había periódicos. Entonces, cuando se firmaba un edicto, o sea, una nueva ley, algo que el rey quería, mandaba a proclamar. ¿Qué es proclamar? A gritar, mandaba y tocaba trompetas en el centro del pueblo y entonces se leía lo que el rey proclamaba, ¿no? Lo que el rey había mandado. Dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. ¿A qué? ¿A quiénes? A los enlutados. ¿Quién es un enlutado? Dijimos. Una gente que está de luto, una gente a la que tiene una gran congoja, una gente que no quiere levantarse de la cama, una gente que está triste hasta la muerte, una gente que no encuentra luz, que no encuentra alegría para vivir, una gente que dice no hay solución para mí. Y dice verso 3 finalmente, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Habría muchas cosas que decir de esto, de por qué habla de que los que vienen, los que transforma a Dios los convierte en árboles.
porque los árboles llevan fruto. Y Jesús dijo, yo quiero que ustedes lleven mucho fruto. Y lo compara con árboles y lo compara con la vid. Y dice, ustedes son una rama injertada, ustedes eran un olivo, eran una vid silvestre y los injerté en la vid verdadera. Ustedes por ustedes mismos no pueden hacer nada, sino que ustedes chupan de la savia de la vid verdadera que soy yo. Ustedes deben de llevar fruto para que venga yo y los ¿qué? Los limpie, para que lleven ¿qué? Más fruto. Hay muchas cosas que tenemos que decir. Mucha gente se desespera y dice, no, es que yo no entiendo, yo por más que me esfuerzo. No, tú tienes que empezar a dar fruto. Y cada vez que tú das fruto y permites que el Señor te limpie, vas a dar más fruto y más fruto. Hay gente que da fruto al 30 por 1. ¿Qué quiere decir que da 30 por 1? Pues que da fruto, aunque hay otra rama que da más fruto, que da el doble, al 60 por 1. Es decir, si tú compararas los racimos, este racimo que da esta vid pesa medio kilo, pero el que da esta otra vid que se dejó limpiar más, da 1 kilo. Pero hay otra vid que da el doble de lo que da esta. ¿Por qué? Porque se dejó llevar más. Hay 3 tipos, los que dan al 30, los que dan al 60 y los que dan al 100 por 1. ¿En qué consiste que des 50, 60 o 100? En que te dejes limpiar. En que te dejes limpiar, que no digas, ya llegué allá. No, 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 ¿qué más hay? ¿Qué más hay? Hay algo más en lo que yo debo de llegar, ¿no? Ok, ahora sí, quiero hablar de algunos ejemplos claros y reales en donde podemos nosotros estar atribulados o afligidos. Y entonces quiero que leamos el Salmo 27. Vamos a leer solamente el verso 10. Son muchas las situaciones por las que pasamos los seres humanos cuando nos convertimos. Aquí está hablando de un caso específico, pero pudiéramos poner muchos ejemplos más. De mujeres que viven con maridos que son unas cositas que bueno, ¿no? Hay mujeres que, por ejemplo, no vienen todos los domingos porque el marido no las deja. O hay mujeres que quisieran divorciarse o que las divorciaran como fuera, pero que el marido es de lo peor que hay. Y entonces pareciera que estas mujeres están vencidas, que están abatidas, que no las dejan ni estar en paz, que no las dejan ni siquiera gozar de la iglesia, pero ahí están sobajándolas, pisoteándolas, haciéndolas menos, menos y menos, y dice, ¿y a qué hora? ¿En dónde está la consolación? ¿No? Entonces vamos a ver lo que dice el Salmo, ¿no? Dice el Salmo 27:10, dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Fíjate cómo está hablando en futuro de una situación presente. Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, ¿tú crees que no hay gente que no ama a sus hijos? Que no les da el mismo trato, que no les dice te amo, te quiero, ¿qué necesitas, mi hija, mi hijo? Que no van en la noche y los arropan, que no les dicen te amo, que no están al cuidado de ellos, sino que simplemente pues parece que fueron un accidente y ni modo, ¿no? Eso es una situación presente. Y dice, aunque padre y madre me dejaren, con todo, ¿qué dice? Jehová me ¿qué? ¿Cuándo te va a recoger? ¿O qué? Está diciendo, no te preocupes, te va a dar un osito de peluche para que te consueles en la noche, para que duermas calientito. ¿En dónde está la consolación? ¿Ya la tiene? Ya la tiene, pero todavía no la ve. No sé si me doy a entender. Fíjate, ¿en dónde está la consolación? La consolación dice, con todo Jehová me recogerá. ¿Cuándo te va a recoger? Y dice el apóstol Pablo, dice, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Y luego dice, los que murieron en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos.
¿Te estás dando cuenta cuál es la consolación? Dice, aunque tu padre o tu madre te dejaren, aunque tuvieras un esposo supergandalla o una esposa supergandalla, aunque en el trabajo no te quisieren, aunque te corrieran del trabajo porque eres cristiano, aunque te hicieran bullying en la escuela porque eres cristiano, con todo el Señor te recogerá. ¿En dónde está la consolación? En el futuro. En el futuro. Esa es la consolación. La consolación la consolación nuestra es que, aunque mi padre y mi madre no me quieran, yo sé que un día voy a estar en la presencia de Dios y lo vamos a leer al final de esta predicación. Ese es el ánimo, esa es la promesa. Por eso dije desde un principio, la cosa es firme de parte de Dios. Estas son palabras no mías, sino son firmes de parte de Dios en el que dice, vale la pena que padezcas ahorita lo que vayas a padecer por causa del Evangelio. ¿Por causa de qué? No te sientas un perseguido si debes en la tarjeta de crédito y te hablan del banco para que pagues. No, a ver, no malinterpretes. No malinterpretes. No creas que va a venir Dios y va a aparecer en tu cuenta del banco todo el dinero que debes. Listo para la otra, Señor, ¿no? No. Ese es un falso evangelio. Aquí de lo que estamos hablando es que la promesa es firme de parte de Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Pero aquí, muy probablemente, pases más llanto, más tristeza y más dolor. Muy probablemente. Vamos más adelante. Y van a decir, me están pensando algunos, ¿y entonces dónde está la consolación? Precisamente en eso. Que cuando nosotros estemos allá, ya no va a haber nada de estas cosas. Vamos a leer el Evangelio de Marcos. Y vamos a leer del verso 3 al verso 13. Las señales antes del fin para que se ubiquen, ¿no? Que en Mateo son Mateo 24. Vamos a ver lo que dice el Evangelio de Marcos capítulo 13. Vamos a leer del 8 en adelante. Mejor del 6. Vean cómo las cuestiones van avanzando y que algunas están empezando a suceder, ¿no? Verso 6 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. ¿Dónde está el osito de peluche? Es decir, ¿en dónde está diciendo? Pero no te preocupes, en tu país no va a haber guerra. ¿Dice eso? No, dice, va a haber guerras y rumores de guerras. Y después dice en el 8, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Qué quiere decir nación contra nación? Mira, todo el mundo piensa, no, se nos van a lebrestar los ticos, ¿no? Los guatemaltecos. Nos van a querer invadir o México los va a querer invadir. No se refiere a países. Se refiere a pueblos dentro de una nación, dentro de un país, como está sucediendo actualmente. Nación contra nación es que en Michoacán los narcos se levanten y aplasten a los que no son narcos. Y los que son narcos contra los otros que también son narcos, también se está levantando nación contra nación. O sea, dentro del propio país se están levantando unos contra otros. Tienes que diferenciar entre guerras entre un país y otro y guerras intestinas, es decir, guerras internas, entre unos y otros, nomás porque son de Oaxaca y otros porque son de Guerrero, o porque son narcos o porque no pertenecen a al mismo bando. Por ejemplo, en Los Ángeles, si no eres de la calle no sé qué, no te dejan pasar y te matan en donde te encuentren. Eso es ser nación contra nación. Y reino contra reino es país contra país. Y dice, reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. O sea, ¿por qué dice principio de dolores? ¿A qué lo compara? Lo compara a una mujer que está dando a luz. Una mujer cuando empieza a dar a luz, lo primero que le sucede, se le rompe la fuente. Y las contracciones empiezan a ser
más frecuentes. ¿Qué? ¿Más qué? Más frecuentes. O sea, si la tienes cada 5 minutos, cada 2, cada 3, comenzamos, ¿no? Empiezan a hacer el chamaco. Verso 9. ¿Pero qué? No está diciendo, ya no se preocupen, hasta ahí los voy a dejar, ya no van a sufrir ustedes, mis chiquitos. Ahí les va su osito de peluche. No, no, no. Dice que, mirad por ustedes mismos, porque os entregarán a los concilios. ¿Qué es un concilio? Una reunión de pastores. Eso es un concilio. Una reunión de pastores. Dice, los entregarán a los concilios y en las... ¿Qué? O sea, no es en el palacio municipal, ¿eh? ¿Es en dónde? En las iglesias, o sea, en los templos. ¿Los van a qué? A azotar. Y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. O sea, lo que se origina dentro de la iglesia los van a llevar al presidente municipal para testimonio al presidente municipal. Pero no creas que para que vean el presidente municipal como un ángel va a bajar a arrebatarnos al cielo. No, no, no. Sino cómo, por amor al presidente municipal, soportas el castigo dando testimonio de que lo que tú crees es un Dios real y verdadero. De la misma, como dice el apóstol Pablo, de la misma manera que abundan en nosotros las aflicciones en Cristo, de la misma manera por el mismo Cristo abundan las consolaciones. Eso es dar consolación al presidente municipal. Que lo entienda y que lo quiera es otra cosa muy diferente. Por eso dice, ustedes no se preocupen por lo que van a decir, porque en esa hora les va a ser dado. Y entonces están preguntando ustedes, ¿y entonces en dónde está la consolación? Si sí me van a agarrar a fuetazos, precisamente en eso. En que la promesa del parte de Dios es firme. Tú vas a padecer, probablemente vayas a padecer, probablemente. No sabemos el porcentaje de probabilidad. Pero si te toca padecer o no te toca padecer, tienes la misma consolación. Que cuando estés en el cielo, todas esas cosas van a ser olvidadas. Te va a enjugar Dios las lágrimas. Eso es la consolación a la que se refiere el Señor. No que no te va a pasar, no que vas a ser rico, no que no vas a tener problemas. No, que todas las cosas que te pasen allá se van a terminar. Esa es la consolación. Verso 11. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino ¿quién? El Espíritu Santo. Verso 12, fíjate lo que va a pasar. El hermano entregará a la muerte al hermano, y la pregunta es, ¿carnal o de aquí? De los dos, ¿no? De los dos. Puede ser de los dos. Dice, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres y los que matarán. Por eso, ojos vemos, corazones no sabemos. Por eso aquí todos, gloria a Dios, aleluya, hermano, hermana, todos somos hermanos, pero porque todavía no nos persiguen. Cuando nos persigan, ahí vamos a saber quiénes son de Adebis y quiénes son de Amentis, ¿no? Y luego dice, verso 13, ¿y seréis qué? ¿Qué es aborrecido? Que no nos pueden ver ni en pintura, que no te pueden ver ni en pintura. Aborrecido, te aborrezco, o sea, pienso en ti y casi que vomito. Y seréis aborrecidos por quiénes? Por todos. ¿Dónde está el osito de peluche? Y se van a ser aborrecidos por todos por causa de qué? De mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Vamos a perseverar ¿para qué? Vamos a ver lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis 21, del 1 al 8. Aquí ya pasó todo. Ya pasaron las copas, ya pasaron los sellos, ya vino Jesús, ya fue muerto el anticristo, ya fue arrojado el diablo al lago que arde con fuego y azufre, ya pasó todo. Viene
lo último, el final. Esto es lo que nos trae consuelo. Por eso somos extranjeros y peregrinos en la tierra. Por eso nos pueden quitar lo que sea, hasta la vida, porque nosotros nos dirigimos a esto. Este es el consuelo que tenemos. ¿Cuál es el consuelo? Dice, verso 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Verso 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son ¿qué? Y verdaderas. O sea, no estoy jugando, lo que yo prometo lo digo. Y por eso le dice al apóstol Juan, ¿qué? Que quede asentado, que quede asentado. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, yo soy el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, ¿qué? No. El que venciere, ¿qué? Es decir, el que se mantenga, el que siga adherido a la vid, el que en todo momento esté adherido a la vid, el que se deje limpiar, el que permanezca en esto, el que permanezca haciendo la palabra, el que soporte la tribulación, el que soporte el tormento, el que soporte todas las cosas por venir, el que soporte que su papá y su mamá no lo quieran, el que soporte que su esposo o su esposa no lo ame, o la que soporte que al su esposo no lo deje venir, que si está de buenas la deja venir, que si no, no, que el que soporte el bullying en la escuela por causa del Señor, el que soporte el menosprecio de los vecinos por causa del Señor, el que se mantenga firme, ese es el que venciere. ¿El que venciere qué? Heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Te das cuenta en qué modo está escrito esto? A ver, chavos de primaria, ¿en qué modo está escrito? Es una manera de condición, es un sí condicional. Ajá. Si tú soportas, entonces hay una consecuencia. No es de que ya lo hayas ganado ahorita y traiciones y te portes gandalla con tu mamá, con tu papá, con el perico, con todo el mundo y creas que lo vas a recibir. No. Esos son los remojados. Esos son los remojados. Aquí dice, el que permaneciere a una costa de su vida, en el peor de los casos. No creas que todos van a ser perseguidos, no todos. A algunos que les vaya a tocar, los tienen que permanecer, pero si no te toca, debes de permanecer fiel, tratando de ser limpio delante de Dios, llevando fruto. Debes de permanecer, no que digas, no, es que pues ya hace 5 años que no vengo, pero yo sí me bauticé, hermano. No, ¿sabes qué pasó? ¿Qué pasó? Se remojó, esa persona se remojó, a menos que se arrepienta y que dé ¿qué? ¿Frutos qué? ¿De qué? De arrepentimiento. Que deje de decir groserías, porque te aseguro que en esos 5 años que han pasado, 10 o 3 meses, lo que sea, volviste a decir groserías. Volviste a ver gente con malas intenciones, volviste a tener malos pensamientos, volviste a hacer lo que eras antes. Por eso dice, al que venciere, heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero ¿quiénes? Los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
¿Cuál es la muerte segunda? Bueno, ¿cuál es la muerte primera? La muerte primera es cuando este estuche en el que estás, en el que estamos, deje de latir, sea por cáncer, sea porque te dio un infarto en la noche y ni se dieron cuenta, porque te dio una enfermedad, porque te dieron un balazo, porque te atropellaron, porque lo que sea, porque viste una película y te dio un infarto en el corazón. Esa es la muerte primera. ¿Cuál es la muerte segunda? La muerte segunda es cuando el Señor nos va a juzgar allá y entonces va a decir, los, los corderos de este lado, los cabritos de este otro, los cobardes, incrédulos, fornicarios, mentirosos, idólatras, toda esta lista que dice aquí y más, se van a ir a la muerte segunda, es decir, al infierno. Y de eso ya no hay solución. No es, un secreto les voy a decir, no es cierto que exista el purgatorio. O sea, no crean que van a decir, no, pues yo por eso fui medio bueno y medio malo, porque con unos 500 años en el purgatorio acabo de pagar. No hay tal, no hay tal. Si estás en la muerte segunda, perdiste. Ya no tienes oportunidad de ser salvo, ya no hay más. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Dice la carta a los Hebreos, dice, al parecer la disciplina del Señor al presente no nos parece a ninguno de nosotros ser causa de gozo. Y yo espero que esta palabra no la tomen como una amenaza y como, ay, 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 ya me dio miedo, sino al contrario, con lo que tenemos que quedarnos es con que la palabra del Señor es firme. Y como lo ha dicho 2 veces, lo dijo el miércoles y lo estamos diciendo el día de hoy, es un pensamiento firme de parte de Dios para con todos nosotros. Ve a cada uno de nosotros cómo edifica. Cada uno de nosotros tenemos que ver cómo edificamos, para que cuando venga nuestro tiempo, para que cuando sucedan estas cosas, si es que nos tocan a nosotros, seamos hallados firmes, cimentados en la roca. Nadie, oye lo que digo, nadie que no esté cimentado en la roca va a poder soportar estas cosas. Por eso, como dice también Hebreos, levantad las rodillas paralizadas, lo que está chueco, si tú tienes un pie dentro del camino y otro fuera del camino, mete los 2 pies al camino y sigue adelante, porque ninguno de los que estamos aquí ha resistido hasta la sangre en la lucha contra el pecado. Es decir, a nadie todavía le ha salido sangre por no decir groserías, ¿verdad que no? Bueno, a lo mejor algún día por no decir groserías te cuesta la vida. Vamos a orar. Dios, te agradecemos por estas palabras, Señor, que son espíritu y son vida, Señor, y con las cuales nos animas a permanecer en tu gracia y a ser consolados, Señor, por medio de la consolación con la que nos consuela Jesucristo. Sabiendo, Dios, que la obra de Jesús en nuestras vidas es algo firme, Señor. El plan que tienes para nosotros son planes firmes, Señor, para llevarnos a una vida de abundancia y de gloria contigo, Dios. Te pedimos que afirmes estas palabras en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén.